¿En qué se diferencian? Diferencian o diferencian. Diferencian. ¿Cuál es su principal diferencia? Es el que ocupa 2 puntos, el de la Ok. secante. Ujú. Ocupa 2 puntos. ¿Esos 2 puntos tienen que cumplir alguna condición o son cualquiera 2 puntos? Cualquiera. Cualquiera. Cualquiera 2 puntos, muy bien. Y la razón por la que ahora tengo 2 puntos iniciales es porque no quiero calcular una derivada, ¿no? Es la principal diferencia entre el método de la secante y Newton-Raphson, es que en una calculo una derivada, en la otra hago una aproximación de la derivada. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver estos mismos métodos que hemos estado revisando, vamos a aplicarlos ahora a un sistema de ecuaciones, fíjense. ¿Cómo vamos a aplicar estos métodos? Ah, bueno, por cierto, no se los he dicho, pero ya me van a deber otros 2 programas. Me van a deber ahora, bueno, de hecho van a ser 3, ¿no? Iteración de punto fijo, Newton-Raphson y secante. ¿Sale? Son 3 métodos que me van a deber. En iteración de punto fijo, pues ya les dan despejada obviamente la fórmula, o sea, le dices al usuario que ya te dé despejado tu g de x, que ya tenga su despeje. Obviamente no vamos a hacer que lo despeje, ¿no? La ecuación en el programa, simplemente ya en el despeje ustedes trabajan sobre ese despeje. En el Newton-Raphson, pues tienen que hacer todas las validaciones, ¿no? Tienen que verificar que la derivada no se anule en cero en los puntos que vas a evaluar, etcétera, ¿no? Y en el caso de la secante, pues mismo caso, como tenemos una división aquí abajo. ¿Dónde está? Aquí está. Como tenemos una división aquí abajo, pues hay que cerciorarse de no dividir entre cero, ¿verdad? Entonces, todas esas validaciones hay que tenerlas en cuenta para que no se trabe nuestro programa, no se muera, no le pase nada, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, entonces ya me deben esos 3 programas extra, apúntenlos ahí en su lista. Y hay una pequeña modificación de la secante antes de pasar a los sistemas de ecuaciones. Esta pequeña modificación lo que hace es que ya no me vas a dar 2 puntos. Eso está padre. O sea, para empezar ya no me vas a dar 2 puntos, sino nada más te voy a dar una modificación que, si dan cuenta, lo multiplican por un delta, donde delta es el número que tú quieras. Relativamente es pequeño. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, están sumando xy más un múltiplo del mismo xy, ¿sí o no? O sea, casi casi como que están desplazando xy en alguna proporción del mismo. Entonces, por ejemplo, si mi primer valor que yo te doy es 5, por así decirlo, entonces mi primer valor, aquí lo voy a poner como 5, y mi delta me lo tiene que también definir mi usuario. Entonces, hagan de cuenta que su usuario les dijo que delta es un quinto. Entonces, en realidad, 5 más un quinto por 5 te va a quedar 1, entonces te va a quedar en total 6. Quiere decir que tus 2 puntos ya te lo te está dando el punto 5 y el punto 6. Solamente que es una manera alternativa de escribir la fórmula de la secante. O sea, es la realidad. O me das 2 puntos y te queda la fórmula de este lado, literalmente, la que ya trabajamos con ella, o te doy un punto y te doy una proporción para que tú calcules el segundo punto, ¿verdad? Con esa proporción. Entonces, porque recuerden que la derivada, finalmente, la derivada se puede calcular también como una proporción, que es la diferencia de las x, ¿verdad? Entonces, sustituyendo eso, nuestra secante modificada nos quedaría de esta manera, ¿sale? Donde tú le pides al usuario ahora un delta relativamente pequeño y un punto inicial únicamente. Entonces, hay las dos opciones. O me das 2 puntos o me das un punto y una proporción. Y para eso están las dos fórmulas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Bueno. No. El que van a programar es el de los 2 puntos. Vamos a omitir el de la proporción. Nada más les digo que, pues, obviamente pueden encontrarse en alguna vez el método de la secante con una proporción ahí, no se espanten. Simplemente es que el delta x y es como el punto xj. Y ya, es la única diferencia. ¿Sale? Bueno, el x más bien x y menos 1. ¿Vale? Bueno, entonces es una manera alternativa de escribirlo. ¿Sale? Si ustedes lo quieren ver así. Bueno.
Y por último, para pasar a los sistemas de ecuaciones, aquí hay una gráfica que te dice qué tan rápido vas convergiendo a la solución en el caso de la función e a la menos x menos x. Fíjense, aquí hay una comparación de los métodos. Si yo, por ejemplo, en la función e a la menos x aplico Newton-Raphson, mi error decrece muchísimo más rápido con menos iteraciones. ¿Sí se dan cuenta? O sea, este es el error y estos son el número de iteraciones. El error decrece mucho más rápido en esta función particularmente, en la e a la menos x, con Newton-Raphson. O sea, aquí Newton-Raphson gana sobre todos los métodos. Luego, tengo el método de la secante, que es el que le sigue como segundo lugar. Entonces dices, mira, no es tan malo el método de la secante, va en segundo lugar. Luego está el método de la falsa posición y luego está el del método de la bisección, que se dan cuenta, este tarda muchísimo más, necesita mucho más iteraciones para llegar a un error pues relativamente pequeño, ¿no? Entonces, aquí se ve muy fácilmente que para la función e a la menos x, Newton-Raphson gana. Pero pues sí, ya sabíamos que era el más rápido. El problema de Newton-Raphson es que se puede morir muy fácilmente también. Afortunadamente esta función no tiene ni oscilaciones, o sea, no es oscilante, ni tampoco tiene esa cosa de que se anulaba o teníamos un valle muy cerca, ¿no? En realidad aquí no tenemos valles. Es e a la menos x, es una función relativamente bonita, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la tabla comparativa. Ahora, ¿cómo resolvemos sistemas de ecuaciones? Fíjense, ahora estamos resolviendo sistemas de ecuaciones por método de métodos numéricos. Y ahí va el planteamiento del problema. Fíjense. Aquí está. Sistemas de ecuaciones no lineales. Entonces, suponte que tienes un sistema, pero que no es tan bonito como cuando nosotros lo trabajamos en álgebra lineal, ¿verdad? En álgebra lineal yo les ponía A1 por X1, más A2 por X2, más y así. O sea, todo era bonito. Pero ahora imagínense que les dan un revoltijo así súper feo. O sea, imagínense que les dan algo así como, aquí voy a poner un ejemplo. Les dicen, mira, y por e a la x es igual a 1 y 3y menos el seno de x es igual a 0, por ejemplo, ¿no? Esto es un sistema de ecuaciones. Y de hecho es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, porque tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces aquí dices, híjole, el problema puede ser resolver este sistema, ¿verdad? Lo que a mí se me ocurriría en primera instancia sería, pues despeja la y sustituyela arriba y luego trata de despejar la x, ¿verdad? Esa sería una primera idea. ¿Sí les queda claro a todos? Este es como el método de la sustitución, básicamente. Entonces dices, a lo mejor esta de aquí yo la podría resolver fácilmente sustituyendo y según yo me quedaría algo así como seno de x sobre 3 e a la x igual a 0, ¿verdad? Y dices, mira, esto ya se volvió una ecuación de una sola incógnita. Por lo tanto, esto de aquí lo podría solucionar con cualquiera de los métodos que ya les di. Newton-Raphson, falsa posición, bla, bla, bla. O sea, cualquiera de ellos aplica sobre esta fórmula, sobre esta ecuación, porque ya nada más depende de una incógnita. Y tú dices, ah, bueno, entonces no parece tan difícil. ¿Por qué? Porque parece ser que nada más tengo que despejar una, sustituirla en la otra, y se acabó. Ahora, ¿qué pasa, suponiendo un caso más feo, qué pasa si ahora te doy un sistema de ecuaciones de la siguiente forma? Que diga seno de x más el coseno de x, perdón, más el coseno de y por x igual a e a la y aquí le voy a poner el seno de x más y menos el coseno de x igual a e a la x, a la y, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, híjole, bueno, y más, me voy a poner más x acá arriba. Sí, no. Y tú dices, híjole, tengo dos ecuaciones otra vez
con dos incógnitas, pero aquí el problema es que no puedo despejar ni una ni otra, ¿verdad? O sea, si yo me dedico a despejar X para sustituirlo acá abajo, no creo lograrlo. ¿Por qué? Porque tan solo una X está dentro del seno y la otra está afuera. No puedo despejarlo. Y esta Y está dentro de un coseno y está arriba en la exponencial. Igual aquí abajo tengo un seno que contiene al X más Y y no puedo dejar a la X o a la Y solita. Entonces ahí el método de la sustitución ya no sirve, porque ni siquiera puedo despejar una para sustituirla en la otra. Entonces ahí la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Qué hago en estos casos? Ah, métodos numéricos. Los métodos numéricos nos van a ayudar a calcular las soluciones aproximadas de X y Y. ¿De acuerdo? ¿Y cómo? Pues no es como aprender otra cosa, simplemente es que voy a aplicar iteración de punto fijo y Newton-Raphson, las dos, para resolver este sistema de ecuaciones. Fíjense cómo van a funcionar. Bueno, imagínense que tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, por ejemplo, este de aquí. ¿Sale? Si se dan cuenta, incluso en este, bueno, en este no es tan difícil porque puedes despejar Y, ¿verdad? Puedes despejar Y y sustituirlo aquí abajo y te quede en términos de X. Bueno, suponte que no puedes despejar una. Suponte que de plano esto está muy difícil y no puedes despejarlo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es primero aplicar iteración de punto fijo. ¿Pero qué forma? Bien. Lo que voy a hacer es despejar de una de las incógnitas, voy a tratar de despejar X, si se puede. Si no se puede, entonces ya fue. Entonces, si yo voy a tratar de despejar una de las X, por ejemplo, esta de aquí. Ahora, si se dan cuenta, no pido que quede la X solita. Acuérdense que iteración de punto fijo no pedía que te quedara X y todo lo demás que no dependiera de X. No, decía una X solita y del otro lado lo que tú quieras. Eso decía iteración de punto fijo. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera ecuación decidieron despejar X. ¿Qué X decidieron despejar? Decidieron despejar la de aquí, la de aquí, aquí adentro, ¿sí o no? Y lo demás lo dejaron igual. O sea, lo pasaron aquí el 10 positivo, pasaron el X cuadrado restándose y dividieron entre Y. ¿Sale? Eso fue lo que hicieron aquí. Que es como si yo estuviera trabajando el problema nada más para las X en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación lo que voy a hacer es que, ¿qué? Voy a despejar la Y. Pero no les pido que la dejen solita la Y, la pueden dejar acompañada, no pasa nada. La pueden dejar así. Que Y esté en términos de Y también. Así igualito que cuando vimos iteración de punto fijo. ¿Y qué hago con estas dos? Mira, lo que voy a hacer es que te voy a empezar a conseguir puntos por medio de esta ecuación para X y por medio de esta ecuación para Y. Entonces, el problema es que tú me des dos puntos iniciales, por ejemplo, aquí nos está diciendo, fija como valor inicial 1.5 en X y 3.5 en Y. En realidad esos valores iniciales son los que tú quieras. Aquí el problema nos está diciendo que fijemos estos. Con estos voy a empezar a funcionar mis dos fórmulas. ¿Cómo? Pues mira, primero sustituyo 1.5 aquí en la X y 3.5 aquí en la Y. Y hago mi operación. Y eso me va a quedar que X va a ser 2.21. ¿Sale? Haciendo las operaciones de aquí. Y ya que ustedes hicieron las operaciones de acá, eso es lo que les va a valer X. ¿Qué hago después? Ah, bueno, ya que tengo esta, lo voy a sustituir en la segunda fórmula, que es la de la Y. Voy a sustituir lo que me salió en X. Voy a sustituir la Y del valor inicial que teníamos aquí arriba. Y voy a hacer los cálculos pertinentes para calcular la siguiente Y. Y la siguiente Y me salió menos 24.37. ¿Sale? Y esto se va a ir alternando. ¿Qué quiere decir esto? Que luego voy a hacer otra vez una aproximación para la X con esta fórmula, pero voy a usar los valores de X de aquí y el valor de Y que me salió acá. ¿Sale? Entonces, cuando sustituyo estos números, me va a dar menos 0.2091. Haciendo los cálculos. ¿Qué hago después? Ah, mira, con esta X que ya me salió, lo sustituyo ahora en la fórmula de la Y con la Y que me salió aquí para encontrar mi nueva Y. ¿Vale? Y eso me va a dar 429.709.
Y entonces dices, mira, ¿qué pasó? Parece ser que la aproximación en la X, acá, como que no, se siente que se está estabilizando, o no sé ustedes, pero siento que va bien, o sea, no dio brincos muy grandes. Pero ¿qué pasa en el de la Y? En el de la Y, fíjense, me salió menos 24.37 en la primera iteración, pero en la segunda iteración ya me salió 400.29. Lo cual quiere decir que esto como que se está descomponiendo, como que está dando brincos muy así, muy locos, ¿verdad? Y entonces dices, híjole, entonces seguramente esto no va a converger, esto no va a converger a ninguna solución. ¿Cuál será el criterio para que esto converja, para que sí funcione? Entonces dices, recordando cómo funcionaba punto fijo, acuérdense que tenía que ver con el despeje. Tenía que ver qué despeje yo daba para que pudiera converger. Y la condición del despeje es que la derivada del despeje fuera menor a 1. Esa era la condición. Ah, ok. Entonces, fíjense aquí. Si yo les digo, vamos a hacer otro despeje que tenga más sentido, como el que ya les habíamos planteado, o sea, de esta ecuación original, de esta de aquí, vamos a, en vez de despejar la X, vamos a despejar la X cuadrada, porque yo con ese despeje garantizo que la derivada es menor a 1, al menos en la mayoría de los casos. Entonces, con este despeje nuevo y despejando la Y con el mismo criterio, que tenía la Y en la ecuación anterior tenía un cuadrado aquí y despejé esta, entonces lo que me va a quedar son dos despejes en términos de raíces que cuando yo los derivo sé perfectamente que su derivada es menor a 1 en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces dices, perfecto, voy a usar estos dos despejes. Empiezo con los mismos valores iniciales que me dio el problema, con estos dos, con el 1.5 y 3.5, igualitos. Lo único que cambió fue el despeje. Entonces, con este nuevo despeje, la primera vez que lo sustituyo X y Y, en la X me da 2.17. Y cuando lo sustituyo me da en la Y 2.86. Y luego cuando esta Y la sustituyo para conseguir una nueva X me da 1.94. Y cuando esta X lo sustituyo en la nueva Y me da 3.49. Y si así me la paso haciendo después de un rato, vamos a ver que este número converge a 2 y este número converge a 3. ¿Vale? Pero nuevamente entonces llega el criterio de punto fijo, va a converger si su derivada es menor a 1. Pero un poquito más, de hecho, te pido ligeramente un poquito más. Te dice que las derivadas parciales, porque en este caso recuerden que tenemos, eh, son funciones multivariables, o sea, son funciones que dependen de X y Y. Y las derivadas, las sumas de las derivadas parciales tienen que ser menor a 1, que es lo equivalente a lo que teníamos en iteración de punto fijo de una sola variable. Acá en este caso pido que las dos en su suma sean menor a 1. Es la condición para que converja, ¿sale? Tanto una como la otra. Son las dos condiciones que yo pido. Pero obviamente el tener una raíz aquí te va a garantizar eso. Porque recuerden que la derivada de una raíz es 1 sobre eso, ¿verdad? Eso pues hace que el número sea relativamente pequeño, ¿vale? ¿Dudas? ¿Hacemos un ejemplo? A ver si nos sale. Sí, Sí, mejor. mejor. Sí. Vale. Entonces vamos a ponerle sistema de ecuaciones aquí. Sistemas de ecuaciones. No les he subido ninguna de estas notas, ¿verdad? No, ninguna. ¿Y si las ocupan o no? Sí se la pasan escribiendo, ¿no? Sí, súbalas. ¿Qué me dan a cambio? A David. Unos shots de Bacardi. Esa fue Jimena, ¿verdad? Es más, ni conozco su voz, pero sé que por el comentario era Jimena. ¿No? No, Sale, pues, sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a ver un ejemplo, hecho por nosotros. Ejemplo.
Vamos a poner que nuestro sistema sea, vamos a hacer uno también uno no tan difícil para que no nos cueste tanto trabajo. Vamos a ponerle, por ejemplo, y más e a la x igual a 0. Vamos a poner eso así. Y vamos a ponerle 3y cuadrada menos x más 1 igual a 0. ¿Sale? Ahí está. A ver, vamos a intentar con este a ver si funciona. ¿Sale? ¿Qué me queda si yo dibujo este? Bueno, más bien, ¿qué me queda si yo despejo aquí? ¿Qué les gusta? ¿Despejar y o despejar x? ¿Qué opinan? Y, ¿no? Yo. Si quieren, pero el problema de despejar y, acuérdense que el despeje es muy importante. Si despejamos y, te va a quedar y igual a menos e a la x. Y cuando tú derives eso, acuérdense que la derivada de e a la x Es la misma. es la misma y te puede dar algo bien grandote, ¿sí o no? Entonces yo creo que no es recomendable despejar y de ahí. Mejor vamos a despejar x, ¿no? Ok. Porque si se dan cuenta, la x va a quedar en términos de ¿quién? De logaritmo, ¿no? Logaritmo de Y. De menos y, ¿no? Y tú dices, mira, no está tan mal porque finalmente la derivada del logaritmo es 1 sobre eso, ¿sí o no? Y eso de ahí, pues para valores muy grandes, se va haciendo su derivada muy pequeña, ¿no? El problema es cuando son de valores muy pequeños, porque entonces ahí su derivada se hace muy grande, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos, a ver. Vamos a ver si este sirve. Y de aquí, pues si ya despejamos x, aquí de aquí tengo que despejar. Y. Me va a quedar la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 3. ¿Verdad? Sí. Y yo te doy 2 puntos iniciales. De hecho, nosotros los podemos fijar donde queramos. Podríamos empezar, por ejemplo, con x igual a 5, porque recuerden que yo quiero que la derivada de aquí sea muy pequeña, y en realidad la derivada de esta... bueno, de hecho no, porque no puedo evaluar. No, más bien es esta de aquí. X igual a 5. Sí, podría funcionar x igual a 5. Lo voy a dejar así. Pero con y tengo que tener un cuidado, porque recuerden que el logaritmo no toma valores negativos, entonces y tiene que valer ¿cuánto? Algo negativo, ¿verdad? Y preferentemente algo grande, como por ejemplo un menos 5, por ejemplo. Pero ¿por qué debe de valer un número negativo, profe? Porque cuando tú sustituyas la primera vez, si tú le pones un número positivo aquí, por ejemplo, y igual a 5, te va a quedar menos 5. Y el logaritmo de menos 5 no existe. Ok, que ya. Por eso tengo que garantizar que sea negativo el primer valor de y, si no, no se puede. ¿Vale? Y entonces Vale. empiezo mi primera iteración. Dices, ¿cómo le hago? Bueno, en mi primera fórmula, a esta le voy a llamar la primera fórmula y a esta le voy a llamar la segunda fórmula. A la primera fórmula le voy a sustituir mis valores iniciales. Pero como nada más depende de y, en realidad el x va a valer ¿cuánto? Logaritmo de 5 positivo. ¿Y cuánto es logaritmo de 5 positivo? 60/94. Entonces, ¿cuánto? Profe, el 5 y Punto menos 5, 69. No entendí. ¿Cómo? ¿Otra vez? Es que alguien preguntó algo, pero es 1.6094. Ok. Bien, entonces mi x1 va a valer 1.60. 94. 94. Profe, Mande. bueno, cuando hacíamos lo de punto fijo, Ajá. ¿qué? O sea, derivábamos la ecuación y evaluábamos un punto para que nos quedara menor a 1. Ujú. Aquí también podríamos hacer eso para tener los puntos iniciales. Sí, fue lo que justamente dije, porque
si aquí para empezar tenía que ser negativo para que estuviera bien evaluado. Y Ok. además tiene que Ajá. ser un valor un poco grande porque recuerden que la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenemos aquí. Entonces, si tú quieres Ujú. que eso se vuelva menor a 1, pues tienes que evaluar un número grande, ¿no? Ah, ok. Sí, Justo. gracias. De nada. Listo, ya tenemos x1. ¿Y cuánto vale entonces y1? Pues y1 lo que voy a hacer es sustituir el valor de x en esta fórmula. ¿Cuánto me salió en x? 1.60. Entonces, esto sería la raíz de 1.6094 menos 1 sobre 3, raíz de esto. Ahora, si yo aquí, por ejemplo, hubiera tenido un xy, claramente para despejar a la y, aquí adentro me hubiera quedado en términos de y entonces hubiera tenido que ocupar este y0. Pero como no sucedió eso, perdón, hubiera tenido que ocupar el y0 original. Pero como no sucedió eso, como no dependía de y esta cosa, entonces nada más dependía de la x y nada más le puse esto así, literalmente. ¿Sale? Bien. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Ya tenemos la primera iteración. Segunda iteración, ¿cómo iría? X2 va a ser el logaritmo de menos lo que me salió aquí, en Y. ¿Cuánto me salió en Y? 0.45. Ah, ok. Fíjense, aquí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque va a quedar un logaritmo negativo. Un logaritmo negativo. Y dices, chings, palas, ya fue. No, pero espérate. Lo que pasa es que, acuérdense ustedes, que en realidad cuando ustedes sacan la raíz, hay dos raíces, ¿verdad? Una positiva y una negativa. ¿Sí o no? Sí. Eso está chido porque dices, ah, bueno, mira, si te causa tanto conflicto la raíz positiva, pues nada más cambiar el signo. O sea, estamos de acuerdo que otro posible despeje sería ponerle aquí un menos. ¿Sí o no? Ese también es un despeje válido. Y entonces, en este caso, creo que no me dijeron cuánto vale la Y, Y1. 0.4507. 0.4107, que en este caso me va a quedar negativo, porque yo estoy decidiendo que sea negativo, porque recuerden que tengo dos raíces posibles. Y a mí me conviene tomarme la negativa para que pueda seguir evaluando en el logaritmo y no le pase nada, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, esto me va a quedar menos 0.4107. ¿No es 0.4507? Sí. Ah, 0, o sea, esto de aquí es 0.45. Ajá, 4507. Ah, ok. Entonces, este de aquí es 0.4507. Por lo tanto, me están pidiendo el logaritmo de 0.4507 positivo. ¿Y eso cuánto da? Menos 0.79. Menos 0.79. Sale. Eso es mi nuevo valor de x2. ¿Y cuánto vale y2 entonces? Y es, bueno, mira, para esto necesito sacar otra vez la raíz y ahora voy a evaluar el menos acá arriba, ¿verdad? Menos 1 sobre 3. Híjole, Da ¿qué negativo. pasó? Da No hay. negativo. No hay. No se puede. ¿Por qué? Porque no se indeterminó. O sea, por más que traté de salvarlo en este punto, en la siguiente se fue. Y eso es muy probable que suceda, la verdad, ¿eh? Que iteración de punto fijo funcione a la primera es muy raro. De verdad necesitas muchas pruebas. Pero a lo mejor puede ser que estas figuras ni siquiera tengan intersección realmente, ¿no? Vamos a ver el dibujo, a ver qué nos dice el dibujo. Chéquense. A ver, porque yo me la inventé, la saqué de mi imaginación, entonces obviamente no sé ni siquiera si funcionan o no. O sea, porque habría que checarlo, a ver. Vamos a ver. La primera que yo les dicté fue y igual a e a la x. O sea, básicamente es menos y igual a e a la x. X de x.
Ahí está, miren. Esta es lo que representa la primera ecuación, la que yo les dije. Y la segunda ecuación de 3y cuadrada menos x más 1 igual a 0 es esta, que es una parábola. Tú dices, ¿estas dos cortan en algún lado? Pues no. No lo hacen, fíjense, están a nada, pero no lo hacen. ¿Cómo le hacemos entonces para hacer un ejercicio? Porque pues como este me lo inventé, ni siquiera sabía cómo se veía. ¿Cómo le hacemos para hacer un ejercicio que sí se intersecten estas dos? ¿Qué proponen? ¿Qué hay que aumentarle o qué hay que restarle? ¿Qué hay que hacerle aquí para que se corten de verdad en algún punto? ¿Cambiarle algún signo para que vaya para arriba en vez de abajo? Ok, entonces si dices, si aquí le pongo y igual a x, pues no, Sale. no lo hace. Mover la parábola más para la izquierda, ¿no? Ok, puede ser. ¿Y cómo le haces para mover la parábola más a la izquierda? O esta más a la derecha. Podríamos sumarle más 2, no sé cuánto será. O sea, tú dices que aquí le sume... No, ahí ¿le sume? sería ponerle unos negativos, ¿no? Sería, no, sí. en lugar del más 7, sería un menos. Menos 7. Menos Un 5. menos 7. Ujú. Ahí está, miren. ¿Creen que eso arregle nuestro problema? Pues mira, por lo menos intersección sí hay. Aquí y acá. Entonces, les late si intentamos otra vez el ejercicio, pero con estas nuevas dos funciones, para que sí tenga solución. Porque aquí se Va. indeterminó, ¿va? Vimos que el ejercicio nos arrojó una raíz negativa. Vamos a ver si con eso se arregla o de plano este despeje que yo propuse tampoco no funcionó. ¿Vale? Entonces, vamos a modificar nuestra función. ¿Cómo la modificamos? Le pusimos aquí un menos 6, ¿verdad? Creo. Un menos 7. Menos 7. Bueno, Menos 7. Menos 7, ¿verdad? Sí, menos 7. Ahí está. Ujú. Entonces aquí nos va a quedar, aquí adentro, como más 7. ¿Sí? Y entonces eso a lo mejor me da un poquito más de margen, porque aunque tome una X negativa, el 7 lo va a contrarrestar un poco, ¿sí o no? A ver, entonces empezamos de nuevo. Fíjate, para X0, pues este de aquí, pero para Y, aquí evaluado nos sale el mismo. El problema es aquí cuando le ponemos un menos 1. ayer, mami. En el lavadero. Es que la ve. Más 7, ¿sale? ¿Y entonces cuánto nos da esta nueva operación aquí? 1.69. 1.69. Entonces, sí o sí tengo que tomar la raíz negativa, porque si no, el logaritmo tiene el mismo problema, ¿verdad? Entonces tomamos la raíz negativa y esto nos va a quedar menos 1.69. Y entonces me estás pidiendo el logaritmo de 1.69. ¿Y eso cuánto da? 0.5247. Y así síganle. Déjenme mandarles una nueva invitación.